Ya mismo, de la mano de Darío Ogaño, vamos al encuentro de Felipe Solá. Y estamos justamente con Felipe Solá. Felipe, gracias por venir. Gracias por invitarme. ¿Cómo están? Bien, ¿en qué parte de la tormenta, como dice el presidente, estamos? Una tormenta siempre, por definición, es algo pasajero. Finalmente se va a la tormenta, ¿no es cierto? Yo no creo que esto sea pasajero. Estamos iniciando el último tercio del gobierno, y yo creo que el último tercio del gobierno, y por varios años más, va a estar signado por los vencimientos, la estrechez absoluta de dólares y digamos, por saber si el gobierno va a seguir con esta locura de financiar la fuga de dólares todos los días, endeudando más a los argentinos, 200 millones, 300 millones, 800 millones, 500 millones. La gente lo ve, los argentinos lo vemos y pensamos, es la nuestra, es la plata que van a deber nuestros hijos, nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos. ¿Y para qué es? Para que los que demandan dólares, que sabemos que hay muchos que demandan poco y pocos que demandan mucho, saquen los dólares del sistema. Esos dólares no van a impulsar el trabajo argentino, ni la industria, ni nada por el estilo, sino que salen del sistema. No hace falta que se vayan afuera del país, salen del sistema. Si el gobierno sigue con insiste con esto y da la impresión de que el fondo le ordena esto y le dice que el dólar alcance el nivel que el mercado quiera, más allá de las consecuencias sociales sobre la economía argentina y sobre los argentinos, si el gobierno sigue así, esto no es una tormenta, esto es una, ya no sé cómo llamarla, Digo, porque pasajera es, en algún momento terminará. No, esto es un infierno, sí, y digamos, o puede terminar en un infierno. ¿En qué sentido? En el sentido de que va a llegar un momento en que alguien va a decir basta, no se pueden seguir entregando dólares al mercado. Si el gobierno sigue mirando exclusivamente a eso que llama el mercado, que además está absolutamente en contra de él, por lo visto. Si alguna vez les gustó que fuera Macri, ahora ya no tienen la menor confianza, ¿no? Macri no puede generar ninguna expectativa de ese lado. Tampoco trata de generarla del otro lado, porque sigue insistiendo con ese modelo. A mí me parece que, bueno, Macri tiene dos alternativas. Hablando en criollo, tiene dos alternativas. O apuesta al trabajo y a frenar la inflación por la vía de un acuerdo en el que intervengan todos los sectores de la sociedad argentina que tienen que intervenir, que será trabajoso, difícil, pero no imposible, ya ha ocurrido en la historia argentina, hay que conocer la historia para eso. O sigue entregándole a este monstruo que devora vírgenes, o sea, dólares, como en la antigüedad, como en el Moloch mitológico, le sigue entregando deuda externa para que los dólares se vayan y sigue profundizando el desastre. ¿Qué es el desastre? No hay precios. Hay cadenas que cortaron totalmente su flujo, ¿no?, de productos porque no tienen precio. Solo se le entregan a aquellos compradores mayoristas que tienen algún grado de confianza o una dimensión tal que se le puede entregar a mercadería y decirles, después ponemos precio. Pero a los intendentes que quieren comprar para las salas de atención primaria o para los hospitales municipales, por si acaso, no hay remedios. No hay anestesia, no hay operaciones en muchísimos casos, no hay oncológicos, ¿no es cierto?, que son los caros. No hay precio para eso. Y después está el otro tema que estamos viendo, ¿qué más necesitamos? En una Argentina que ya sabemos que ha tenido saqueos muchas veces, ¿qué más necesitamos? ¿Necesitamos más muertos como los pibes del Chaco? ¿O necesitamos ver que adolescentes marplatenses que van a robar comida, que por supuesto no es algo elogiable, pero es muy difícil acusar a alguien que va a robar comida, que no se va a llevar un televisor o lo que fuera? Que siga esto, que los comedores sigan asistidos por quienes los ayudan. El gobierno dice que son agitados por la oposición esos saqueos. Eso es una locura. Pensar que existe una oposición tan organizada como para organizar saqueos en los barrios es una locura. Si a alguien le debe el gobierno buena parte de la paz social que ha tenido en muchísimos barrios es a las organizaciones sociales. Acuérdense de la ley de emergencia, ¿no es cierto?, social, que sacamos al final del año 16 para evitar cualquier tipo de problema después de un pésimo año, de un año que cayó el PBI mucho y tuvimos casi 40 de inflación. Entonces, y ahí todos ayudamos y las organizaciones sociales trajeron esa ley y la sacamos. Le debe muchísimo a esos que supone que pueden organizar.
Y la idea de que los partidos políticos pueden organizar saqueos en algún lado es olvidarse que los partidos políticos como tal han perdido su capacidad de tener punteros y controlar población. En todo caso, son organizaciones barriales o organizaciones sociales más grandes, o la iglesia o los evangelistas o sociedades de fomento. No hay mucho más. Pero no pegan un sector de la sociedad, Felipe, porque yo veo el famoso voto blando, ¿no? Va el voto blando. Escucho al presidente, o en realidad no lo dijo el presidente, pero escucho a la ministra de Seguridad decir que esos saqueos que yo veo en pantalla, que son tremendos, que pueden mostrar o que muestran, esto a título personal, las carencias de la gente, etcétera, 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 son organizados por una oposición peronista que en el inconsciente colectivo siempre ha querido erosionar a los gobiernos no peronistas, de la que forman parte muchos dirigentes. Digamos. Hay un sector al que le debe cerrar esa hipótesis, esa ecuación. ¿Cómo lo contrarrestás? Dos o tres cosas sobre eso. En primer lugar, la acción de dos personas, Iván y yo en la calle dentro de un rato, haciendo cualquier cosa, desde un sketch o asaltando un kiosco o lo que fuera, siempre es organizada. Sí, claro. Dos personas ya están organizadas entre dos. Por lo tanto, decir que es organizada es... Por supuesto que si vamos 5 a saquear algo, lo conversamos antes. Entonces no quiere decir que hay una gran organización, quiere decir que es organizada. No existe la espontaneidad, existe el ambiente necesario, no la espontaneidad. Ahora, segundo, alguno puede dormir tranquilo, a lo mejor pensando es la oposición golpista. Ahora, la idea de que todos los días tenemos que explicar que no somos golpistas, y que hay hambre, y que hay desesperación, y que no hay salida para una cantidad de familias, y que les prometen 250 pesos en septiembre y 250 pesos en diciembre, que son cifras muy anteriores a la hiperdevaluación, ¿no es cierto? Que no alcanzan para nada a los que tienen AUH o a los otros programas sociales. La idea de que se puede ir a dormir tranquilo pensando en eso, la puede tener alguien, no sé, hipermacrista, y que cree que en realidad siempre el peronismo es golpista, cuando el peronismo siempre llegó por elecciones y por default de otros gobiernos. Los que llegaron por golpe fueron otros, ¿no es cierto? Fueron para desalojar el peronismo. Entonces decir que el peronismo golpista, francamente, para mí es una etapa de desesperación de los fanáticos. Entran en desesperación porque no puede ser lo que están viendo, no puede ser el desastre de la economía, y entonces dicen esto es golpismo. ¿Quiénes compran dólares? ¿Hay que ser peronista para comprar dólares? No, hay que ser rico para comprar dólares. Hay que ser un banco, una financiera, un grupo, ¿no es cierto? Hay que ser un fondo, para comprar promedio de 50 millones de dólares, como son los promedios diarios por persona de miles de un set de miles de compradores. Para llegar al año que viene, ¿el gobierno necesita que el FMI le adelante la plata? Desde el punto de vista financiero sí lo necesita. Ahora, desde el punto de vista de política económica, aferrarse al Fondo Monetario y pensar que va a haber déficit cero, como pretendió Cavallo en los últimos días del 2001, es absolutamente equivocado. Es no conocer la economía argentina ni las demandas. Es no conocer que la política rige la economía también. Y cuando decimos la política, no es la política partidaria, son las opiniones de aquellos que tienen responsabilidades y pesan, y las opiniones populares. Eso es la política. No los políticos, los senadores, los diputados. Una combinación de muchísima gente que no va a permitir que, digamos, que le cierren totalmente las esperanzas. ¿Ustedes se acuerdan? Porque hace falta repasar. ¿Se acuerdan que hubo un tiempo en que venía la lluvia de inversiones y venía el segundo semestre? Y el gobierno se lo creía cuando lo decía. Después hubo un tiempo que era haciendo lo que hay que hacer. Y en realidad hubo ese pequeño tiempo que no vamos a especificar muy bien, que el gobierno cambió de política económica para ganar las elecciones del 2017. Dio créditos, aflojó la tasa de interés, etcétera. Probó de esa manera que activaba la economía, eso es lo increíble, y se asustó de activar la economía. Ganó las elecciones y enseguida después tiró para atrás. Es decir, la economía que entusiasmaba a la gente es la economía que hay que prohibir. Está entrando en el tercer tercio. La pregunta es, ¿qué ha conseguido? ¿Qué ha conseguido? ¿Por qué insistir en lo mismo? ¿Por qué insistir en lo mismo? ¿Ahora se van a seguir creyendo que es el déficit cero?
cuando tenemos un drama, todos los economistas dicen el drama es la cuenta externa, el drama es nuestro balance de dólares, la balanza de pagos. Bueno, ahí, déjame hacer un alto ahí, Felipe, porque el hashtag con el que invitamos a la gente a participar el día de hoy es Oportuncrisis. ¿Por qué? Porque es una oportuncrisis, si me permite la reminiscencia a los Simpson, tanto para la oposición, en términos electorales, por más que ningún opositor esté contento, o prácticamente ninguno de los que yo conozco, por una situación social complicada, no por altruismo a lo mejor, o no solo por benevolencia de esos corazones, sino también porque la herencia que recibís en caso de ganar es tremenda, sino también una oportuncrisis para el gobierno, porque algunos sostienen que con el dólar a 40 es la misma situación de post-remes, que te ordena, te impacta la competitividad, te licúa el gasto y te ayuda en la balanza, digamos, como que ahora sí va a despegar el gobierno después de esta mega devaluación. Bueno, pero eso, ¿ustedes vieron alguna intención del gobierno de convocar un acuerdo social para que el 40% no se traslade a precios, como se va a trasladar si no hacen nada? Porque si no hacen nada se va a trasladar, y la devaluación no va a ser una devaluación de efecto neto cero. Para que ocurra lo del 2002, que casi no había demanda, tiene que haber un acuerdo. En el 2002 hubo acuerdos, hubo el diálogo argentino, hubo acuerdos permanentemente. Dualde hablaba permanentemente con gremios y empresarios. Hubo otra actitud totalmente diferente, nada cerrada, sino totalmente abierta, con los errores que podía tener, pero completamente abierta. Eso hay que reconocerlo cuando se revisa la historia. También, Felipe, había... Esta es una actitud muy cerrada. Una cosita nada más, había un desempleo muy alto y el traslado a precios cuando el desempleo es tan alto es menor. Ahora el desempleo no es del 30-40%. Bueno, pero tenemos caída del consumo fenomenal, tenemos caída del empleo y tenemos una caída del salario real muy alta. Y no les digo el salario real estatal, ¿no?, del empleado del Estado, pero además el salario real privado ha caído muchísimo. Hay destrucción de puestos, es decir, ¿esta es la demanda del 2013, 2012? No, es muchísimo menor. Vamos a terminar el periodo con mucho menos PBI per cápita y con menos PBI global, con una caída de 2 puntos o casi 2 puntos del PBI global y de 5 puntos del PBI por persona después de los primeros 4 años de Macri. Eso ya es muy difícil de revertir. Lo que sí pueden hacer ahora es llamar a gente y responsabilizarla, porque si te llaman te responsabilizan. Llamen a quien llamen, pero que llamen a los sectores sociales y hagan un acuerdo de precios para que estos 40 pesos del dólar no se trasladen a precios exactamente igual. ¿Qué pensás cuando escuchás a una dirigente política la trayectoria yo creo que de la inteligencia, muchas veces, aunque usada para cuestiones extrañas, como la doctora Carrió, que dice: a mí me encantan las crisis, me generan adrenalina? A mí me parece que lo que está escondiendo con eso es que debe estar desesperada por estar en este gobierno, por ser parte de este gobierno y haber alentado y haber dicho tantas cosas que no ocurrieron. A mí me parece que es al revés. Dime cuándo te ríes, te diré cuándo estás preocupado. Ella está muy pegada al presidente, dicen, en su entorno. Lo lamento por el presidente. Yo no le creo a Carrió y creo que el histrionismo de Carrió siempre esconde algo. ¿Qué, en este caso? Yo creo que es desesperación por ver cómo al gobierno el país se le va de las manos, el país que tenía que crecer, el país que se propuso, la limpieza ética y moral se le va de las manos, ¿no es cierto? ¿Cómo explica Carrió el lavado de dinero para la campaña electoral de la provincia de Buenos Aires? 80 millones de dólares. No se puede explicar, no se explica, entonces no se habla. O que el presidente haya permitido por decreto que los familiares de los funcionarios de los 3 poderes pudieran, ya lo hicieron, blanquear dinero inconstitucionalmente. De eso no se habla. Y ahora ve la ineptitud del equipo económico. Bueno, si eso le provoca algarabía o alegría, la explicación la tiene que dar ella, no yo. Si asumís como presidente en diciembre del año que viene, ¿qué haces con 2 cosas que para mí que van a ser claves? Una es del FMI, si hay una deuda tan importante que se contrae ahora, y otra es con la promesa absolutamente incumplida, a mi entender, de Mauricio Macri de el diálogo y el consenso de los argentinos, esa grieta que parece que se agrandó estos años. Lo primero que haría es no mentir. Acá se mintió sobre que no iba a haber inflación, iba a haber fútbol para todos, no iba a haber devaluación, acuérdense de la campaña de 2015, ¿no es cierto? Se mintió sobre que se le dijo al campo no va a haber retenciones, pero vuelven a haber retenciones. Es decir, tiene que retroceder
de una enorme cantidad de macanas que se dijeron. Y se mintió también con la transparencia y la ética. Lo segundo que quiero decirles es que acá existió el Fondo Monetario Internacional durante el 2002, 2003, 2004 y 2005. Pero del 2003 al 2005 nadie hablaba del fondo. Y había millones trimestrales. Y Kirchner hizo un acuerdo con el fondo del 2003. Pero nadie hablaba porque Argentina tenía la flechita para arriba en el sentido de que crecíamos y además crecía el poder político, crecía el valor de la política. El valor de la política por sobre los gurúes y las recetas. Por lo tanto, eso se trasladó también a la forma de interlocución con el fondo. El fondo son personas. Si del otro lado hay gente arrodillada e inepta, que además piensa que las recetas del fondo son lo mejor, las acepta y piensa que son las correctas, y no lee historia y no lee lo que ha pasado con el fondo de otros países, bueno, el fondo también hasta debe pensar, tengo vendepatrias enfrente, porque son o no son. Ahora, si la interlocución es distinta, supongamos que no tenemos plata para decir al fondo, váyanse, porque no la vamos a tener. La interlocución tiene que ser distinta. Hay que hablar con el fondo desde un programa por el trabajo, para defender el trabajo argentino. Es fácil esa frase. Quiero decir, ninguna medida, ni aunque le exija el fondo, que vaya contra el trabajo argentino. Y a partir de ahí, discutir con el fondo. No hay otra salida. Eso es lo primero que me parece que hay que plantearse respecto del fondo. Me hiciste una segunda... La grieta, punto. ¿cómo cerrás la grieta? La grieta la cerraría diciendo que nadie tiene la verdad, que fracasar hemos fracasado muchos, unos más y otros menos. Pero la Argentina ha tenido shocks históricos y casi siempre shocks externos. Hay gobiernos que los han provocado más rápido y otros los han esperado y les han sorprendido por crisis externas. Ahora, no hay ninguna posibilidad de que se salga adelante sino defendiendo el trabajo y tendiendo puentes entre estas dos partes de la grieta que no abarca a todos, sino a la gente politizada. Felipe, en un tuit de 280, ¿qué significó la reunión con Pichetto de hoy? Básicamente, discurrir sobre el futuro, sobre la necesidad de la unidad en el futuro frente a una incertidumbre muy grande y sobre el sinsentido de estar preparando alegremente, no es el caso de Pichetto, pero sí lo he visto en otros, un tercer partido que divida la oposición en dos. En lugar de empezar a tender puentes también entre los que pensamos que no debe seguir Macri, después del 10 de diciembre del 19 siempre, y obviamente coincidir con él en que no podemos estar en ninguna especulación que tenga relación con la cuestión institucional, absolutamente ninguna, que tenemos que prepararnos con tiempo para eso. Es una búsqueda de unidad, mi reunión con él, y no fue mala. ¿Te puedo pedir un favor? Sí, claro, por supuesto. Solo si me van a despedir. Sí, te vamos a despedir como ¿Me das un segundo a cámara? presidente. Sí, claro. Yo quiero dirigirme al presidente. Quiero decirle al presidente, digamos, nosotros no tenemos la bola de cristal ni somos magos, pero, presidente, convoque a quienes están mal, convoque a empresarios, convoque a trabajadores, convoque a la oposición si quiere, convoque al que le parezca, pero convoque para hacer un acuerdo. No insista con esto. Si insiste con lo mismo que nos ha llevado hasta ahora, vamos a ir de peor en peor. Argentina siempre tuvo salida por el lado del acuerdo. Se puede parar la inflación con un acuerdo. Yo le pido que nos convoque, presidente, nada más que eso. Felipe, gracias, Muchas como gracias. siempre.